programa, ¿sí?, que permite ingresar de a uno los siguientes valores, de manera tal que siempre la lista esté ordenada. Yo estoy acá metiendo una palabra puntual que es lista, ¿sí? Por este momento, digamos que una lista es una colección de elementos, ¿bien? Más allá de la definición real que tiene una lista, ¿sí? Ahora, decimos que después lo que queremos hacer es borrar de a uno los siguientes valores, el 30, el 10 y el 50, ¿sí? Básicamente esto nos va a generar distintas salidas, porque lo que queremos es que luego de cada una de las operaciones, ya sea de ingresar o eliminar alguno de los elementos, se muestre la lista, ¿sí? Fíjense, la lista, vamos a cargar el número 30, muestra el 30, carga el 40, muestra 30, 40, carga el 10, y como dijimos que tiene que estar ordenada, tiene que ser 10, 30, 40, ¿sí? Se ingresa el 20, entonces tiene que estar entre el 10 y el 30, se ingresa el 50 y queda. Al final, ya está, ya se cargaron todos y vamos a empezar a eliminar los elementos. Entonces sacamos el 30 de acá, sería 10, 20, 40, 50, y así hasta que termine de sacar el 50 y me quedaron esos dos números. Listo. Lo único que hay que utilizar para resolver este ejercicio es arreglos, en términos de punteros los vamos a hacer, sí, con reserva de memoria, para un máximo de 10 elementos. A ver, podríamos decir arreglo, corchetes 10 y ya está, ya tenemos 10 elementos. Termina, ¿no? Ahora, la idea de esta, ¿qué es? Bueno, una vez que nos introduzcamos a esto, vamos a mutarlo a este ejercicio y pasarlo un poco a lo que es listas. Y ahí vamos a ver bien el concepto de listas, ¿sí? Se entiende el ejercicio, ¿no? Es bastante simplecito, ¿sí? Bueno, empezando, ¿qué es lo que tenemos? Ahí está. Bien. Dijimos que vamos a reservarle memoria para un arreglo, ¿sí? Que va a ser entero. Bien, yo le voy a poner de esa forma y inmediatamente voy a hacer arreglo para 10 elementos nomás, de tipo entero, ¿sí? Y vamos a incluir stdlib. stdlib. Bien. Hasta este punto ya tenemos que arreglo lo podemos tratar como un arreglo común y corriente, ¿no? Vamos a hacer una función, ¿sí?, que a mí me permita cargar un elemento y mostrar la colección de datos, ¿sí? Este lo vamos a modificar un poquito, vamos a poner max y vamos a poner acá un ese de 10, ¿bien? Ahora, ¿cuántos elementos tengo cargados? Y hasta este momento no tengo ninguno, entonces vamos a hacerle una variable n, ¿sí?, que vamos a inicializar en 0. Eso nos va a permitir a nosotros saber cuántos elementos se han cargado en el arreglo, ¿sí? Entonces, yo podría hacer una función que sea cargar elemento. ¿A dónde va a cargar el elemento? Y lo va a cargar en el arreglo, ¿sí? ¿De dónde lo va a cargar? ¿Cómo sabe que tiene? Y bueno, acá yo reservé memoria y yo no sé cuántos elementos tengo. No, sí sé que tengo n elementos cargados. Como máximo voy a poder cargar 10 elementos, ¿bien? No importa el hecho del límite, ¿sí?, en este punto, porque no es eso lo que queremos demostrar, sino que vamos a reservar memoria. Entonces, ¿en qué lugar se va a cargar el primer elemento? Y el primer elemento se va a cargar en lugar de n, porque n vale 0, entonces se posiciona en el primer punto. Listo, entonces, n, ¿sí? Y le vamos a decir el número, que por ejemplo, en nuestro primer caso es estos son los números que tenemos que cargar, ¿no? Entonces, los voy a poner acá, poner así. Vamos a cargar el 30. Vamos a hacer bien así, digamos, 40, después voy a cargar 10, después voy a poner el 20 y después el 50, ¿sí? Ahora, es notorio de que n es un valor que tiene que cambiar, o sea, una vez que lo cargó, n
tiene que pasar a valer 1, porque ya tiene cargado 1, o sea que tendría que decir algo como n igual a 1. O lo mismo que sería n más más, ¿sí? Bueno, de cualquiera de las formas que lo hagamos, tiene que permitirme a mí cambiar esa cantidad de elementos. Yo voy a hacer que lo haga la misma función, ¿sí? O sea, que la función me maneje este dato. Bueno, de la forma que yo lo estoy pasando, ¿sí? Que estoy generando en realidad un paso por valor, estoy generando una copia de ese valor, ¿sí? Todo lo que yo haga dentro de la función, a lo único que va a verse afectado es a arreglo, ¿sí? ¿Por qué arreglo? Porque arreglo yo estoy pasando la dirección, ¿sí? Es un puntero, pero n es una variable ordinaria, digamos. Entonces, si yo hago algo dentro de la función, solo va a vivir en esa función, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que pasar esto como si fuera un puntero o lo que es lo mismo, pasarle la dirección, ¿bien? A ver, yo estoy optando por esta forma, lo podría hacer de cualquier forma, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi función? Mi función no devuelve nada, ¿sí? Y voy a hacer cargar elemento. ¿Qué recibe? Recibe un puntero al arreglo, ¿sí? Es decir, recibe el arreglo. O lo paso así o lo paso como arreglo corchetes, ¿no? ¿Qué más recibo? Recibo n, pero a n la estoy recibiendo como si fuese un puntero. Se estoy recibiendo la dirección, por lo tanto necesito tener un puntero que lo reciba. Y por último, estoy recibiendo un valor que es el que yo estoy por cargar en mi arreglo. ¿Y qué es lo que tendría que hacer básicamente? Y tengo que decir que en arreglo, lo voy a hacer todo con notación de punteros, arreglo más qué, más lo que hay en n, porque n es el desplazamiento, y se fijan, n en el primer caso viene con 0, o sea que yo tengo que pararme en la posición 0. Yo acá, una vez que estoy acá, accedo, ¿y qué es lo que digo? Que ahí se va a guardar valor. Esto es lo mismo que yo hubiese dicho, arreglo en la posición n igual a valor. ¿Por qué lo hago con el asterisco? Porque a mí me está viniendo como un término de puntero. Yo para saber lo que tiene tengo que utilizar el operador indirection. ¿Bien? A partir de acá ya dijimos que ya está. El elemento este está posicionado en tal posición n. O sea, en el primero va a ser en 0. Para el otro tiene que ser 1. ¿Pero a dónde cambia? Y lo tenemos que hacer acá que cambie. Es decir, en n tendría que poner algo así, ¿sí? De esa forma a mí me permite, ¿sí?, cargar el elemento en tal posición, incrementar la cantidad de elementos y listo. A ver, yo podría haber puesto acá una validación que diga que siempre y cuando lo que hay en n sea menor a max, ¿sí? ¿Por qué sea menor a max? Y porque yo definí que tiene 10. Entonces, si me viene y me quiere, yo quiero cargar 11 elementos, ¿sí?, no puedo cargarlos en ese índice porque está limitado por la reserva de memoria. De paso, lo vamos a dejar de última para que vean eso y hacemos esto acá. En el caso contrario, lo que vamos a poner va a ser un mensaje que diga no se pueden cargar más elementos. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, no me muestra nada porque yo no tengo nada puesto. Supongamos que quiero cargar, hasta acá tengo 10 elementos, por lo tanto, va a funcionar correctamente. Si yo quiero cargar un elemento más, ¿sí?, me va a mostrar el mensaje, no se pueden cargar más elementos, justamente porque yo reservé para 10 elementos y estoy queriendo cargar 11 elementos. ¿Bien? Solamente estoy mostrando la validación de eso, no es el punto acá. Entonces, acá hemos cargado los elementos, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una función que a mí me permita mostrar. Si bien estamos diciendo que cada vez que se haga una operación, ya sea de ingresar un elemento o de sacar un elemento, se tiene que mostrar la lista, ¿sí? Es decir, que acá deberíamos mostrar lista, ¿sí? Acá, nuevamente, mostrar lista y acá, ¿sí? La idea al principio era solamente para poder definir una función que a mí me permita cargar el elemento. ¿Qué es lo que necesita mostrar lista? Bueno, necesita sí o sí el arreglo, ¿sí? Y necesita la cantidad. ¿Qué cantidad? ¿Quién me determina cantidad?
la va a determinar n, ¿sí? Porque n se fue modificando a medida que fue cargando elementos. Entonces, ¿lo tengo que pasar como un puntero? No, porque no necesito que se modifique. Si yo lo paso como puntero, o sea, si le paso la dirección, no solamente lo voy a utilizar dentro de la función, así que cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una función que sea mostrar lista y que reciba un puntero al arreglo y que reciba la cantidad de elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer acá adentro? Bueno, tiene que, primero, mostrar esto, que diga la lista es, ¿sí? Lo vamos a poner así. La lista es, y que inmediatamente recorra la lista. ¿Y cuántos elementos tiene la lista? N. O sea que yo me defino la variable i y hago esto, ¿sí? Es lo que voy a hacer acá. Voy a poner un printf que diga porcentual p. ¿Y qué me va a mostrar? Lo que tiene arreglo. A ver, esto lo podemos hacer así, como i directamente, ¿sí? O en términos de puntero, que sería, lo vamos a comentar esto, y esto sería de esta forma, ¿sí? Esto es algo que ya venimos viendo hace bastante, ¿bien? ¿Qué me está retando acá? ¿Alguno? Es el tipo void. Ah, no le puse el tipo de datos. Tenés razón, gracias. Ahí está. Entonces, si yo lo muestro, ¿sí? Me muestra la lista es 30. ¿Por qué? Porque solamente lo he puesto acá. Entonces, si yo lo pongo acá, pongo en todos los lados, ¿sí? Cada vez que hago alguna de las operaciones, me va a mostrar. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Está correcto? Bueno, hasta cierto punto sí, pero hay un punto importante que nos están ordenando los elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ingresé el 40, quedó acá, ingresé el 10 y tendría que haber quedado acá en vez de al final. Y bueno, esa es la lógica que estamos utilizando a este punto. Ah, bueno, pero si el objetivo es que queden ordenados, nosotros ya vimos cómo ordenar los elementos de un arreglo. Bueno, es simple, ¿qué podría hacer? Y podría utilizar un cursor, ¿sí? Que me ordene qué cosa? Arreglo, que tiene n elementos, o sea, esto lo hago cada vez que cargo un elemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nuevo elemento yo lo voy a insertar al final, no me importa dónde tiene que ir, pero después lo ordeno, y una vez que lo ordeno, el arreglo quedó bien, ¿sí? Entonces no me tuve que preocupar si tiene que ir en el primero, en el medio o en el último. ¿Qué voy a decir? Que cada uno de esos elementos es el tipo entero, y le vamos a poner de menor a mayor. Este menor a mayor es algo que tenemos que definir, es una función, ¿sí? Que, ya lo saben, ¿sí? Acá adentro teníamos que definir una variable 1, ¿sí? Y que íbamos a hacer esto, de P1, P2, y al final decíamos una resta entre lo que tiene B1 con lo que tiene B2. Ya vemos si lo tenemos que cambiar al revés. Ahora, si se fijan, ¿sí? Con esa pequeña línea que hemos agregado de que los elementos se ordenen una vez que se cargan, ¿sí? Toda nuestra secuencia de elementos va a estar ordenada siempre, ¿sí? Supongan que yo vengo e ingreso ahora un 21, tendría que estar por acá, ¿sí? Entonces yo solamente con hacer esto, ¿sí? Mi elemento se carga en su lugar que corresponde, ¿sí? Hasta acá no hay ningún problema. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bien. Ahora, supongamos nosotros que ya está, ya tenemos nuestra parte principal. Ahora yo quiero hacer otra cosa, quiero empezar a eliminar, porque ya dijimos que cargamos todos estos elementos, esto es lo que pedía el ejercicio hasta acá.
Y después dice, posteriormente, borrar de a uno los siguientes valores. El 30, el 10 y el 50, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, como te cuenta, que ya tenemos una función, ¿sí? Que se va a llamar quitar elemento. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Bueno, ¿de dónde lo tenemos que quitar? Es decir, de arreglo. ¿Cuántos elementos tiene? Porque quizás el elemento yo lo estoy queriendo borrar y no existe, ¿sí? Yo estoy queriendo borrar un 41 y no existe el 41 ahí, ¿sí? Entonces, tengo que saber limitar la cantidad de elementos que tiene, o sea que le voy a pasar la cantidad, que es n, ¿sí? Y le tengo que pasar el elemento que quiero eliminar. En el primer caso va a ser el 30, ¿no? Por lo tanto, después tengo que mostrar la lista, porque eso es lo que decíamos. Ahora, ¿cómo vamos a definir nuestra función de quitar elementos, que no devuelve nada? Profe, en el caso de ese n no tendríamos que pasar la dirección porque tendríamos que ir restándole. Muy bien. O sea, una vez que nosotros eliminamos, ¿sí? Ya no queda, si lo pudimos eliminar, esa cantidad de elementos tiene que reducirse. Lo íbamos a hacer para que falle, pero bien. Entonces, una vez que tengo esto, digo arreglo, ¿sí? Y digo que tengo la cantidad de elementos. Como dijimos recién, como dijo Lionel, hay que pasarle con la dirección, porque yo si lo tengo que eliminar, tengo que poder reducirlo. Y si no existe, bueno, queda como está, pero está la posibilidad de que pueda eliminar, ¿no? ¿Y qué es esto? El valor que voy a eliminar. Entonces, en un principio, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, tengo que empezar a recorrer todos los elementos y saber, ¿sí? Si lo que hay en la posición determinada es el valor que estoy buscando. Es decir, necesito una variable i y necesito recorrer. ¿Hasta dónde? Hasta n, pero como está en términos de puntero, va a ir hasta asterisco n. ¿Bien? Entonces, ¿qué digo ahora yo? Si lo que hay en arreglo más i, ¿sí? Es igual al valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, yo ya sé que ese es el elemento, ¿sí? O sea que en esa posición estoy parado. Voy a frenarme. ¿Por qué? Porque ya sé qué valor de i, digamos, es el que yo tengo que eliminar, ¿sí? Entonces, ahora, supongamos que esto se hizo válido. Quiere decir que yo tengo que decir ahora que en esa posición, ¿sí? Me pongo, a ver, ¿cuál sería una forma simple de hacerlo esto? Porque, a ver, los elementos, que es max, van a seguir definidos, es decir, yo tengo todos los elementos, ¿sí? Bueno, ¿qué tendría que hacer o qué técnica podría usar? Y poner un valor que esté por fuera de estos números, es decir, si lo estoy ordenando de menor a mayor, poner un número muy grande. ¿Para qué? Para que ese número muy grande se posicione en esta posición, es decir, en n, ¿sí? Porque si teníamos 5 elementos, ¿sí? Y yo quiero eliminar uno, me van a quedar 4. Pero en la posición 5, yo quiero que quede un número malo, ¿sí? Porque si yo lo saco y directamente le pongo un 0, me va a formar parte de mi colección de elementos. Entonces yo tendría que decir, bueno, que en el arreglo, ¿sí? ¿En qué posición? En la posición i, ¿sí? Me asigne un valor, si es de menor a mayor, un valor muy grande. Y si es de mayor a menor, un valor muy chico. Como nosotros estamos de menor a mayor, voy a poner un valor muy grande. O podría poner así, o podría poner un int max, ¿sí? Pero para utilizar esto es una constante que está definida en el lenguaje, ¿no? Pero tengo que agregarle la librería limits. A ver, limits. Si no me equivoco es limits. Entonces, o le ponen 9.999 o le ponen un valor grande así como este. Es el valor máximo. ¿Qué más tengo que hacer acá? Bueno, tengo que decirle que me los ordene. ¿Por qué? Y porque, qué sé yo saqué el 20, ¿sí? Y en la segunda posición, en la tercera posición sería, me va a quedar este número. Bueno, yo necesito ordenarlos y decirle que este número se ponga en la última posición, es decir, que yo estoy haciendo algo como esto.
Tengo el 10, tengo un 20, tengo un 30, 40, 50, y acá no tengo nada, pero el espacio lo tengo. Entonces yo vengo y le digo que quiero eliminar el 30, ¿sí? Entonces yo acá voy a ponerle un número muy grande, 9, 9, 9, 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que este pase acá, que este pase acá, ¿sí? Y que este por lo menos quede acá. Y como yo sé que n lo voy a reducir en 1, la cantidad de elementos que me van a quedar van a ser estos 4 nomás, ¿sí? No me importa que este número quede acá, ¿sí? Porque yo no lo voy a visualizar cuando muestre, pero sí, si yo le pongo, qué sé yo, un 0, ¿sí? Y lo ordeno, me lo voy a poner acá, en la primera posición, ¿sí? O yo podría haber dicho, a ver, esta es una forma, otra forma podría haber sido, bueno, estoy parado en esta posición, directamente tráeme todos los elementos para acá. No es mala técnica. Yo lo estoy haciendo de esta manera, en el que, listo, asigno ese valor, ordeno. ¿Cómo voy a ordenar? Y ya utilicé cursor cuando cargaba. ¿Bien? ¿Tengo que reducirle la cantidad de elementos? Todavía no, porque yo necesito que este número grande quede en la posición n. Una vez que ya está ordenado, recién ahí, ¿sí? Recién ahí, yo ya digo que n menos menos. ¿Bien? Entonces, si probamos con eliminar este, ¿sí? Con eliminar el 30, fíjense cómo queda. ¿Sí? Probemos con que yo le ponga más 1, es decir, que me lo muestre ese quinto elemento, ¿sí? Me puso ese número, que es un número muy grande, ¿sí? Si yo hubiese puesto acá 999, ¿sí? Es ese número justamente, ¿sí? Lo único que yo estoy haciendo es darle un número que esté por fuera de los números que yo manejo para que me permita ordenarlo y dejarlo al final, ¿sí? Entonces, obviamente que esto queda así. Si yo ahora quiero eliminar, ¿cuáles son los otros? 10 y 50, 10 y 50, van a ver que esto queda de esta forma. A ver, ¿dónde estamos? Ahí, ¿sí? Quedo con 30, 30, 40, 10, 30, sí, quedaron todos los elementos, 20, 40, 50, 20, 40, ¿sí? Y si yo hubiese puesto un elemento que no existe, por ejemplo, si hubiese hecho algo así, 25, y lo ejecuto, ¿sí? Algo me eliminó. ¿Por qué? Y porque yo le puse, en mi técnica, ¿sí? Yo puse que una vez que llegó al último valor, lo elimine. Ah, o sea que a su vez, que yo ya llegué a este lugar, tengo que validar realmente que es el número. ¿Por qué? Porque podría que esta sentencia, ¿sí? Este break, no se haya ejecutado, solamente que el for haya llegado al último valor, ¿sí? O sea, se haya ejecutado todo y haya quedado con un valor igual que n, ¿sí? Entonces, si yo llegué a n, ¿sí? Quiere decir que me desbordé de mi arreglo, es decir, esto. Yo tengo esta cantidad de elementos, ¿sí? N vale en nuestro caso 4 y acá vale 0. Esto viene mientras que i sea menor que n, es decir, que el valor que vaya teniendo sea válido, me paro acá. Cuando llegó por última vez y se incrementó, quedó en 4, ¿sí? Quedó acá. ¿Pero qué pasó? Vino, es menor. N vale 5, perdón. N vale 5, se quedó en 4, ¿no? Ahora, el elemento 4, que es este que está acá, el 4, y esto los va teniendo, ¿sí? Cuando se incrementa por última vez, esto queda en 5, y 5 no es menor que 5, que es la cantidad total, por lo tanto sale. Si yo quedé en este lugar, quiere decir que no tengo que eliminar a ninguno de los elementos, ¿bien? Es decir, yo llegué al último lugar, al lugar desbordado, ¿sí? Hice esto, 0, 1, 2, 3,
4. El elemento 5 está acá, pero la cantidad 5 está acá, porque este es el elemento 1 y así hasta el 5. Si mi índice de I quedó en este, quiere decir que estoy en la nada, quiere decir que no puedo eliminar nada. Por lo tanto, yo podría validar diciendo si, perdón, ahí, si lo que está en I es distinto del valor de n, que los elimine, ¿sí? Porque es algo válido. Si no, que diga el elemento no se encuentra en el arreglo. Y acá digo valor. ¿Sí? Porque yo ya sé cuál es el elemento que estoy queriendo eliminar. Entonces, si yo hago esto y dejo que quiero eliminar el 25, ¿sí? Me dice, el elemento 25 no se encuentra en el arreglo. Por lo tanto, a estos los deja como están. ¿Sí? Esa es una forma. Otra de las formas, si ya sabemos que el arreglo está ordenado, yo podría haber puesto acá, ¿sí? Otra condición de que y lo que hay en arreglo y es menor a valor, sigo, porque si no se tendría que haber cortado. ¿Para qué voy a buscar, por ejemplo, acá en el primera ejecución, yo quiero eliminar acá, quiero eliminar el 17, ¿sí? ¿Para qué voy a seguir recorriendo todo si yo sé que todos están ordenados y acá este valor es mayor a 17, por lo tanto todos estos elementos son mayores al 17. ¿Para qué los voy a recorrer? Piensen que acá solamente 5. Imagínense que hay 2 millones. Me voy a tener que ir hasta el último elemento para saber. Bueno, es una forma, ¿sí? El objetivo de esto es que ustedes comprendan cómo es el funcionamiento de, en términos de un arreglo, ¿sí? Algo que a simple vista parece de manera dinámica, ¿sí? Crece cuando yo agrego, decrece cuando elimino, ¿bien? Pero sabemos que no puedo cargar más de 10 elementos. ¿Por qué? Porque es lo que yo definía acá, ¿sí? O sea que, en términos generales, esto no es una estructura de datos dinámica, ¿sí? Voy a poner esto en pausa.